denuncia gravísima que surge desde el propio gobierno de Bolivia. Argentina envió armas en noviembre de 2019 en el contexto del golpe de Estado. Hay, si se quiere, una línea que es interesante ver ahora. El gobierno de Mauricio Macri no condenó el golpe de Estado y fue de los primeros en reconocer como presidenta a Áñez. Ahora hay una denuncia muy, pero muy grave. Y estos son los denunciados. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien. Ahí vemos los denunciados. Ahí presentó una denuncia, un combinado de ministerios. Vemos al presidente Macri, vemos al entonces embajador en La Paz, Álvarez García, bueno, el exministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex canciller Jorge Fori y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Una denuncia que está cargada de información, por lo menos con la información preliminar que hay hasta ahora, y que apunta, yo te diría que casi principalmente a la ministra de Seguridad, porque es desde ahí, desde donde se emitieron todas las órdenes para el traslado de los gendarmes a La Paz y también donde se autorizó la salida de estos pertrechos de este armamento que volvió a una parte, y lo más importante es que hay un segmento que no volvió y que no se sabe qué pasó. Lo reconocen, está reconocido, solo el argumento, ¿no?, es lo que cambia. Había agentes de inteligencia también en Bolivia. Lo interesante de quien era embajador en ese momento en Bolivia es que emitió una carta durante el fin de semana en la que él desmiente haber tenido algo que ver con el envío de armas, pero atención porque dice, nosotros hicimos, y enumera qué se hizo de la embajada, y dice, pedimos a diferentes referentes y políticos de la Argentina autorización para que aterrice el avión que llevaba Evo Morales y no nos fue concedida. No solo eso, Félix, sino que hay una curiosidad entre la declaración que hace Mauricio Macri en su carta, que tardó 48 horas en responder, y dice que se envió este personal y estas armas para ayuda humanitaria. Y vos fíjate que el entonces embajador, en la carta que publicó antes que Macri, el día viernes, dice que él tomó en términos personales la decisión de cobijar a algunos funcionarios del gobierno de Bolivia, incluso sus familiares, en la embajada, digamos, en la residencia argentina, incluso en contra de lo que quería el gobierno. Claro. Entonces dice, es una carta a título personal la del embajador y no como exfuncionario de un gobierno, no como representante, digamos, de un equipo de gobierno, ¿no? Exactamente. Hoy también se conoció una carta que publicó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lógicamente deslindándose de toda responsabilidad, con algunas cosas que yo estuve consultando con el Ministerio de Seguridad y me dijeron que varias cosas, lo que está en esa carta, son fácilmente refutables. Primero, dice Patricia Bullrich que el grupo que se manda, que es el grupo Alacrán, estaba entrenado para el operativos antidisturbios. Hoy me dijeron radicalmente que no. Segundo, que si vos haces un operativo antidisturbios, mínimo necesitas 36 personas, fueron 11 los enviados. Y tercero, que solo podían operar dentro de la embajada, es decir, porque lo que se considera territorio argentino, digamos, cuando vos estás en un país extranjero, es dentro de la embajada. Entonces, ¿qué operativo antidisturbios podías hacer desde adentro de la embajada? Y en segundo orden, ¿para qué necesitabas 70.000 postas de goma para 11 gendarmes? Repito, 70.000 postas de goma para 11 gendarmes. Recordemos que en la carta que desata el escándalo... Estamos viendo la nota del presidente. Ahí está, exactamente, esa es la nota en la de... La de Bullrich, perdón. La carta de Bullrich al presidente. Destinada al presidente Alberto Fernández. También lo que me decían, que la única posibilidad en la que estos gendarmes pudieran o podrían haber salido de los límites de la embajada para hacer algún tipo de operativo, uno lo hicieron, que fue custodiar a los periodistas que requerían algún tipo de custodia, y otro es que se genere una amenaza directamente de asalto de la embajada, algo que directamente no pasó. ¿Cuál es la explicación? Que según los documentos del Ministerio de Seguridad actuales, lo que encontraron es que las explicaciones que se utilizaron esas 70.000 postas de goma para entrenamiento, lo cual genera una cantidad de dudas, Félix, muy gigante, porque si eran personal que estaba entrenado para hacer esa tarea, ¿para qué necesitaban 70.000 postas para entrenar en Bolivia? Que iban en un supuesto contexto de tensión, ¿no? A defender la embajada, a defender a funcionarios, etcétera, porque a la vez iban a entrenar. Muchas preguntas. ¿Tendría que haber pasado por el Congreso esto, por ejemplo, supongamos, querían colaborar con armas, ¿no? Vamos a ponerlo así entre comillas. ¿Cuál sería? Primero había que informar. Segundo, ¿tenía que pasar por el Congreso? Mira, la verdad es que si vos mandás custodia a la embajada, no necesitas pasar por el Congreso. Lo que es absolutamente incompatible es el material que acompañó a los 11 gendarmes del grupo Alacrán que se enviaron a la embajada. Quiero decir, si vos hubieses enviado a los 11 integrantes del grupo Alacrán a la embajada, a custodiar la embajada en materia de seguridad, porque había
Eso es una función. Ahora, lo que es absolutamente incompatible es el resto del armamento, el resto de los pertrechos que acompañaron a estos gendarmes. Hablamos de granadas de gas, hablamos de gas pimienta, cosas que tienen muy poco que ver con la custodia. Fue terrible la represión en Bolivia. Estamos viendo imágenes allí de lo que fue en ese momento Bolivia, la represión que sufrió el pueblo que salía a las calles a manifestarse en contra de ese golpe de Estado que no reconocía lo que habían votado justamente en las urnas, y además los referentes, los propios funcionarios del gobierno de Evo Morales fueron en muchos casos reprimidos, perseguidos, tuvieron que abandonar el país. Evo Morales estuvo como refugiado aquí en la Argentina. Ahora, Nico, hay dos causas. Por un lado está investigando Bolivia, la justicia de Bolivia, que podría citar a Mauricio Macri, y la de Argentina. Exactamente, esta denuncia que presentaron varios ministerios, en realidad hay tres, porque hay otra denuncia del juez Freiler. A ver, lo que hay que entender acá es que ahora resta mucha información, falta mucha información del Ministerio de Seguridad. Está trabajando incluso la aduana, porque uno de los tipos de delito que está tipificado es el de contrabando agravado, que parece es el que digamos, mostraría la organización de todos estos funcionarios para el envío de este material. Ya la sola respuesta, ya la explicación que dan Bullrich y Macri está bastante floja, digamos. Lo primero que podemos decir es que si efectivamente hubiese una tranquilidad de lo que se hizo, está bien, faltaría un montón de información en esas cartas. La idea de la ayuda humanitaria, lo que dice Patricia Bullrich de que se mandaron el grupo que debería haberse mandado con un destino, que lo que no se hizo fue controlar después en la gestión de Sabrina Frederick. La verdad es que bastante floja de papel. Sí, da vuelta la historia Patricia Bullrich y acusa al gobierno de no haber controlado, la rendición de cuentas el año pasado. Así que veremos si esta semana sí surge más información, pero sí, lógicamente ahora al inaugurarse, digamos, la etapa judicial, ya se pasa a otro lado, ¿no? Y me decían que probablemente el Ministerio de Seguridad el día entre mañana y pasado presente nueva información a la causa. Están terminando de revisar, lógicamente. ¿Hay inconsistencia en los números? ¿Es difícil saber cuántas armas enviaron? Mirá, hay parte del armamento que volvió. Vos lo que tenés es que primero se autorizan 3.000... Acá la clave son las postas de goma, digamos, la bala de goma. Se envían... Primero se autorizan 3.600, después se autorizan 70.000 y después Bolivia agradece en esta carta, en realidad Bolivia no, las Fuerzas Armadas bolivianas que estaban perpetrando el propio golpe de Estado, autorizan 40.000. Por lo menos ahí ya te faltan 30.000 de arranque. Y después la explicación que se da de que se utilizaron para entrenamiento es bastante floja. Lo que hay que detectar ahora es ver qué pasó con esas postas y tal vez que ahí es donde asoma lo más complicado. Lo que faltaría es el testimonio de esos 11 gendarmes. Gracias, Nicolás. Es un tema que, por supuesto, vamos a seguir de cerca y del que vamos a hablar durante los siguientes días, porque están estas investigaciones, la que se lleva adelante en Bolivia y estas dos que se siguen en Argentina.